presentarles al profesor José Antonio Sánchez Román. El profesor José Antonio pues vino invitado por nuestro departamento y facultad a una jornada de internacionalización y actualización sobre una temática que tiene que ver con la enseñanza de la historia en la era de digitalización. Fueron aproximadamente 8 horas, distribuidas en 3 días, fue una jornada bastante dinámica, hubo mucha participación y construcción de pensamiento y conocimiento de parte de los compañeros docentes, pero no queríamos que José se fuera el día de mañana sin también tener una experiencia de acercamiento con nuestros estudiantes, que son la razón de ser de nuestro departamento y en general de la universidad. A través de esta conferencia que, aunque está más orientada a la historia inmediata o contemporánea de América, pero yo siempre he dicho, así como cuando hacemos nuestras giras de estudio y culturales a Guatemala, en Guatemala hay patrimonio histórico prehispánico, colonial, republicano, el conocimiento histórico es uno. Si más adelante nos especializamos en historia prehispánica, como lo ha hecho con mucha pasión y fervor nuestro colega Arnulfo Ramírez, o en colonial, como lo hace Miriam, el profesor Gallardo, etcétera, o contemporánea, los demás compañeros, siempre suma a un solo conocimiento histórico. Entonces, para mí, como les dice, es un gusto presentarles al profesor José Antonio Sánchez Román, quien es actualmente vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Educación a Distancia en Madrid, que está a nivel nacional, ¿verdad? Aunque está en la sede de Madrid, del Departamento de Historia Social. José Antonio trabajó antes, hasta hace un poco más de 3 años, en la Universidad Complutense de Madrid, durante varios años, que es la universidad más grande de ese país, y previo a eso también trabajó en el Instituto de Investigación Ortega y Gasset, que es una institución privada de investigación y también de formación de nivel superior. De hecho, fue ahí donde hace casi, se me ponen la piel de gallina, acordarme cuánto tiempo, hace como 30 años nos conocimos con él ahí, cuando yo cursaba también igual que él, el doctorado en Historia Contemporánea de América Latina. José Antonio se orientó, siempre le gustó mucho, creo que al año viajaba, ¿verdad? Y tuvo muchos amigos en Argentina, y de hecho ha publicado, entre sus 4 o 5 obras que le han sido publicadas en España y fuera de España, 2 libros sobre Argentina. El primero creo que era una tesis, que fue la que yo recuerdo que me mencionaba, sobre la economía y los azucareros, ¿verdad? El comercio y el azúcar en Tucumán en el siglo XIX. Luego publicó otra obra que tiene que ver con ya más contemporánea. Y también ha sido colaborador en una obra que se publicó en inglés, hola Daniela, que se publicó en inglés en Nueva York. Una historia, creo que era política, me dijiste, del siglo XX, en que colaboraste con un capítulo. De la Sociedad de Naciones, porque precisamente una de sus obras, quizás una de las más interesantes, bueno, todas son interesantes por supuesto, pero que me llamó a mí mucho la atención es uno que le publicó una editorial muy prestigiosa en Madrid, que es Marcial Pons, y tiene que ver con la reinvención del liberalismo y la sociedad de naciones, una temática que tiene que ver con el siglo XX y las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. No voy a mencionar todos los escritos que José Antonio tiene para congresos, para colaboraciones en revistas, porque es bastante. Y basta decir que es una persona con mucha experiencia, un muy buen amigo, una muy buena persona, servicial, y a la vez un gran académico. Las dos cosas se mezclan en la personalidad de José Antonio. Entonces, sin más, él va a pasar acá, no nos va a presentar ninguna diapositiva, nos quedamos con la imagen de Javier Milei, un personaje que puede ser o no de la simpatía de todos, pero él lo va a abordar desde una perspectiva académica e histórica, cómo surge este fenómeno tan interesante y polémico. De alguna manera tiene seguidores y no seguidores, pero Milei surge en un contexto del último cuarto de siglo, de la crisis que vino después del fin del gobierno de Carlos Saúl Menem, en una Argentina que se abrió tremendamente en el contexto de la ortodoxia monetarista, y Argentina llegó a ser un país, un boom económico en el primer mandato de Menem. En el segundo se vino al final una tremenda crisis que llevó a el regreso del peronismo por Néstor Kirchner y después por su señora o su esposa, la famosa Cristina Kirchner. Estos 2 gobiernos al final también hicieron aguas y permitió el regreso de la derecha a través de Mauricio Macri.
Luego, descontento de la población y el electorado llevó al regreso del peronismo con el señor Arce, perdón, Fernández, disculpen, me lo confundí con el de Bolivia, y hay una gran crisis, una tremenda crisis, y surge en ese contexto pues la figura de alguna manera salvadora para los argentinos en la idea de que qué puede ser peor que lo que está pasando en este momento, y algún comentarista de la televisión hondureña dijo que si en Honduras iba a pasar lo mismo, más adelante, se refería a esta persona el año pasado, de un salto al vacío. O sea, con los ojos cerrados, pero no quiero seguir en esto. Un hartazgo con lo que había, o sea, la crisis del peronismo de alguna manera prepara el surgimiento del movimiento de la motosierra de Javier Milei, y yo no voy a hablar más porque quien nos va a dar ese panorama histórico crítico es el doctor José Antonio Sánchez Román, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todas, a todos por venir. Gracias al profesor Guillermo Varela por la invitación, al Departamento de Historia y los colegas del departamento con los que hemos compartido 3 días. Yo creo que, bueno, 3 días bastante interesantes y yo diría que enriquecedores por los dos lados, espero. Y nada, y el profesor Varela me pidió que cerrara mi visita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con una presentación sobre Milei. Yo soy historiador y he dedicado bastantes años a la historia argentina, pero nunca un periodo tan reciente que, como dirían nuestros colegas que hacen historia colonial o historia moderna, siempre suelen decir eso no es historia, es periodismo. Entonces, la única manera que entiendo para reflexionar sobre Milei, sin ser un experto ni haber seguido su figura, es hacer una especie de reflexión histórica o aplicar un poco dentro de lo que podamos la metodología histórica, que puede tener 3 caras, puede tener muchas, pero puede tener 3 facetas, ¿no? Una que no vamos a poder aplicar es el tema de la perspectiva. No sabemos cómo va a terminar este salto al vacío, este experimento. No, a lo mejor estamos pensando que esto es una ruptura en la historia argentina o en la historia latinoamericana y dentro de 10 años no fue tal, la ruptura. Bueno, esto es lo que no podemos hacer. La perspectiva nos va a faltar y normalmente los historiadores jugamos con la perspectiva, ¿no? Bueno, pues esta cara no la podemos emplear. Hay otras 2 que creo que sí que podemos intentar, ¿no? Que es mover las lentes, mover las escalas, tanto espaciales como temporales. Y esto es un poco lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer en los próximos minutos, ¿no? Tratar de comprender a Milei moviendo la lente del tiempo, yéndonos hacia atrás, yéndonos hacia adelante varias veces para entender en qué dinámicas entra la figura de Milei, en qué dinámicas históricas entra la figura de Milei, hasta qué punto es la continuidad de algo, hasta qué punto es un fenómeno novedoso, y mover la lente del espacio también, ¿no? Milei es un fenómeno, yo lo he titulado una anomalía argentina. Milei es un fenómeno argentino, es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno global, cómo se relaciona el fenómeno Milei con otros espacios, ¿no? Un poco esto es lo que les propongo hoy, que hagamos este juego primero con el tiempo y luego con el espacio, ¿no? Empezando entonces, entrando ya en materia con la cuestión temporal. Me gustaría, la cuestión temporal, esto por supuesto, como hacemos todos los historiadores, no es bastante arbitrario. Voy a dividirlo en una reflexión sobre la política y una reflexión sobre la economía, pero es muy difícil separar las cuestiones, ¿no? Es como cuando decimos lo moderno y lo contemporáneo. ¿Quién decide no dónde termina un periodo y dónde empieza otro? Bueno, todo esto tiene algo de arbitrario, pero lo necesitamos para pensar y para analizar. Déjenme empezar entonces por la política en el largo plazo. Independientemente, y este debate probablemente lo conocen, de cómo caractericemos a Milei o a Trump o a Bolsonaro, etcétera, etcétera, o Bukele, cualquiera de estos líderes, les llamemos extrema derecha, reaccionarios, nueva derecha, lo que quieran, nacionalpopulistas. No voy a entrar en el debate de las palabras, ¿no? Si quieren. Luego podemos, si les parece interesante, lo tocamos. Pero independientemente de cómo lo caractericemos, lo cierto es que Milei es un presidente que está situado en la derecha. Luego le ponen todos los adjetivos que quieran, extrema, radical o lo que sea. Y esto, en la historia argentina, ¿cómo lo pensamos? Pues fíjense, esto es una auténtica anomalía.
No una anomalía que sea rara a la Argentina, sino una anomalía para la Argentina. Desde que comenzó la historia democrática en Argentina en 1916, las derechas no consiguen llegar al poder por la vía democrática. Luego hablamos de Macri, que me van a decir es la excepción, pero es una excepción muy breve. Las derechas argentinas han estado fuera del poder sistemáticamente. La única manera en la cual eso que llamaríamos derechas ha conseguido acceder al poder en la historia argentina en el siglo XX ha sido a través de golpes de Estado. No ha habido otra forma. Y de hecho, los que están familiarizados con la historiografía argentina y la ciencia política argentina saben que ese es uno de los debates no clásicos de la historiografía argentina, y es el problema de cómo las derechas no encuentran cauce, puerta para entrar, pues llaman a la puerta de los militares, ¿no? O la derecha sociológica, si quieren, ¿no? Esos grupos sociales que estarían representados, y con muchas comillas, naturalmente por partidos de derechas, como no encuentran partidos de derechas fuertes, terminan entrando por la vía militar o por el golpe militar, cívico-militar, ¿no? Aquí sí que hay una excepción. Tenemos a las derechas llegando al poder por la vía electoral. La otra sería Macri. Luego la comentamos como es más reciente, ¿verdad? Pero parece que el experimento de Macri se diluyó muy rápido, ¿no? Pero si lo piensan, 1916, primera llegada de la democracia de masas a la Argentina, ese primer experimento está marcado por un gran partido popular, que es el radicalismo, ¿no? La Unión Cívica Radical tiene la hegemonía en el primer periodo democrático, ¿no? Segundo periodo democrático del siglo XX de la Argentina está marcado por el peronismo. Bien. En el año 55, 1955, cuando Perón es derrocado por un golpe militar, a partir del 55 y hasta que regresa Perón del exilio, hasta que regresa Perón del exilio en 1973, todos esos años o tenemos gobiernos militares o gobiernos electorales, pero que tienen que recurrir a la manipulación y el fraude. Porque si no recurren a la manipulación y el fraude, cada vez que hay una convocatoria que funciona de manera honesta, vuelve a ganar el peronismo. Ya sea con el nombre de peronismo o presentándose de otras formas, ¿vale? Con otras vestimentas. Y el peronismo es el otro gran movimiento popular democrático de la historia del siglo XX, ¿vale? Bueno, entonces, aquí sí que tenemos una anomalía y que tenemos que hacer un esfuerzo por entender, ¿no? Cómo es posible que por fin se haya, quizás, por eso digo que no tenemos la perspectiva, quizás se haya roto el maleficio y las derechas son capaces de llegar al poder en Argentina vía electoral, ¿no? Aquí tenemos una cuestión que podría ser una novedad. Fíjense que aquí en esto se diferencia Milei de otros líderes de esta nueva derecha, de esta, como la quieran llamar, extrema derecha, etcétera, ¿no? En otros países la derecha ya ha llegado al poder electoralmente, en muchos otros países, tanto de América Latina como fuera de América Latina. En Argentina hay esa rareza. Segunda rareza política que significa Milei, el espectro social que lo vota. Vamos a tratar de entender esto. Las fuerzas populares que han gobernado la Argentina, de nuevo, los dos grandes partidos históricos del siglo XX argentino, radicalismo y peronismo, aspiraban a ser fuerzas transversales, aspiraban a ser los representantes de la nación. Hipólito Yrigoyen, el primer presidente democráticamente elegido en la Argentina de la Unión Cívica Radical, para Hipólito Yrigoyen se presentaba no como el líder de un partido, sino como el líder de la nación, frente a un sistema corrupto. Juan Domingo Perón, el líder del partido del justicialismo, tuvo varios nombres, ha seguido teniendo varios nombres, del partido justicialista, el líder histórico del segundo gran movimiento popular de la Argentina, se presentaba de nuevo como líder de un movimiento nacional, ¿vale? De un movimiento nacional. Hay una especie de leyenda urbana, alguno lo habrá escuchado, de una entrevista a Perón, donde le preguntan a Perón la Argentina cómo está compuesta ideológicamente, ¿no? Y él empieza a decir, bueno, hay un 50% de conservadores, un 20% de liberales, un 20% de socialistas, un 10% de comunistas. Y entonces el periodista le pregunta, ¿y peronistas? Y dice, no, peronistas son todos, ¿no? Esto
aunque sea un mito, nos habla mucho de la idea de la percepción que tiene el peronismo sobre su lugar en la nación. Y si alguien ha visto el escudo del Partido Peronista en Argentina, se dará cuenta de que replica el escudo de la propia nación, ¿no? Tanto radicales como peronistas se presentan como la encarnación de todo el pueblo. Y de hecho, tanto a radicales como peronistas se les suele categorizar de movimientos populistas. ¿En qué sentido? En que ellos encarnan el pueblo frente a un antipueblo, la oligarquía, los enemigos de la patria, lo que sea, ¿vale? Bueno, pero esto es la teoría. Estos dos movimientos políticos se presentan como todo el pueblo, pero en la práctica no es así. ¿Quiénes los votan? Sí, como todos los partidos en todo el mundo que ganan las elecciones, reciben votos de muchos lados. Pero los radicales mayoritariamente obtienen un caudal muy importante de sus votos de las clases medias y los peronistas de la clase obrera. Entonces, lo digo de otra forma, el peronismo se convirtió en el partido de la clase obrera sin querer ser el partido de la clase obrera, para decirlo de otra manera. ¿De acuerdo? Quería el voto obrero, pero no quería convertirse en un partido de clase. Yo quiero que entiendan esto, que es lo que estoy diciendo aquí, ¿vale? Vamos con Milei, de nuevo para señalar esta anomalía, este éxito de Milei. Milei recibe votos de todas las clases sociales, de momento, por eso digo que no tenemos perspectiva, ¿no? De momento ha conseguido el voto de la gente más pobre, ha conseguido voto de las clases medias y ha conseguido voto de la gente más rica, ¿vale? Milei obtiene un voto transversal, ¿vale? Y aquí tenemos de nuevo una novedad. Por supuesto, me pueden decir ustedes, hombre, todos los partidos obtienen votos transversales, pero en el caso de Milei es mucho más marcada esta característica. Insisto, que puede ser que dentro de 5 años esta característica no nos sirva para entender a Milei. Pero digamos, si queremos entender lo que pasó en las elecciones la semana pasada, tenemos que entender esto, que está recibiendo votos de todos los estratos sociales. ¿De acuerdo? Y aquí, para entender esto, hay que ir a otro punto, y es el siguiente. Habitualmente, la oposición de derechas, tanto al radicalismo de Irigoyen, de 1916, como la oposición de derechas a Perón y al peronismo en general, es una oposición marcada por vamos a decirlo así, por una insistencia en cierto disgusto antiplebeyo. No sé si me sigue lo que quiero decir. Para los que criticaban a Irigoyen, Irigoyen era un ejemplo de vulgaridad, que había llevado al Parlamento a personas vulgares, a personas sin mérito, ¿vale? Irigoyen estaba empobreciendo la política. Para los que criticaban a Perón, y no solo a Perón, lo que vino después de Perón, al Partido Peronista, al Partido Justicialista, al movimiento peronista, el peronismo era vulgaridad, de nuevo. Era un comportamiento soez, era una invasión de las calles de la manera menos delicada, ¿no? Hay un cierto desprecio aristocrático hacia estos dos movimientos populares, ¿de acuerdo? La oposición de derechas, y esto explica en gran medida el fracaso de las derechas, la oposición de derechas se relaciona con los movimientos populares desde una posición de altura. Ellos se ven como superiores a esos movimientos populares, ¿vale? Y es aquí lo que Milei no. Milei, fíjense, la tradicional oposición de derechas en Argentina es antiperonista. Por supuesto que Milei es anticristina, luego hablaremos de Cristina Kirchner, Cristina Fernández y el peronismo de Cristina Fernández. Sí, Milei es antiperonista, pero Milei es... Hola, adelante. Milei es antiperonista en cuanto que es lo que él llama anticomunista, anticolectivista, ¿vale? Pero Milei no tiene un discurso antiplebeyo. Cualquiera que le haya escuchado diciendo palabrotas y este tipo de... Digo, Milei tiene un discurso que uno podría escuchar en un bar, ¿no? En un boliche, como dicen en Argentina, a la 1 de la noche, ¿no? Tiene el discurso de un borracho que se está peleando. No es un discurso antiplebeyo. No es el discurso de un embajador en París. Entonces, digo, no lo digo con crítica o no crítica, digo que para que entiendan por qué su mensaje, él puede hablar de... Claro, Milei puede hablar de
lo libertario, el anarcocapitalismo, Hayek, la economía de mercado, pero eso da igual, muchos de sus votantes no registran esa parte, pero sí registran la parte de vamos a echar a estos parásitos, eso lo registran. Y lo he dicho de manera suave, pues saben que dicen cosas mucho más, ¿no?, mucho más gruesas, ¿no? Entonces, esta capacidad de Milei para mimetizarse de un lenguaje plebeyo también explica parte del éxito, no parte del éxito, pero explica un poco esta transversalidad, que recibe votos de todos lados. E insisto, el discurso de Milei, más que antiperonista, es lo que él llama anticomunista, ¿no?, en el cual incluye, en el cual incluye al peronismo. Bien, la idea de Milei del comunismo, pues bueno, quiero decir, saben que dice que Keynes, el keynesianismo es comunismo, ¿no? Creo que Keynes, si lo escucha desde su tumba, se está matando de la risa, porque Keynes era un hombre muy irónico y esto le divertiría que le llamaran comunista, pero Keynes era un señor que era un señor de buena familia, que había estudiado en los mejores colegios y que era un liberal, digo, pero bueno, para Milei era un comunista, ¿no? Trump está diciendo que el candidato a alcalde en Nueva York es un comunista, ¿no? Mandani, en fin. Pero bueno, tenemos que entenderlo en esta lógica del Milei llama comunista a todo lo que él considera política pública más o menos colectiva, ¿no?, más o menos pensada en un colectivo y no política individualista. Bueno, aquí tenemos entonces, les decía al principio de mi presentación, tiro del hilo del tiempo en el largo plazo de la política, ¿no? Y explico un poquito esta cuestión de la política argentina en el largo plazo. Podemos ir al corto plazo de la política. Y luego, si quieren, vamos al corto plazo de la política, pero ahora quería tirar del largo plazo de la economía, antes de llegar al corto plazo de la política. El largo plazo de la economía. ¿Qué le ha pasado a la economía argentina a lo largo del siglo XX? Milei y otras cuantas figuras cercanas a Milei dicen que Argentina, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era el país más rico del mundo. Depende de cómo midamos la riqueza, pero bueno, digo, medido por Producto Bruto, Argentina no era el país más rico del mundo ni de lejos. Sí, era probablemente una de las 10 economías con más ingresos, ¿vale? Pero no era la más rica del mundo. La octava, la novena, quizá. Dentro de estos datos y utilizar el Producto Bruto hacia el pasado es un juego complicado, ¿no? Pero bueno, concedamos que la Argentina era una economía muy próspera a principios del siglo XX. Y es verdad que la Argentina es uno de los casos que suelen estudiar los economistas junto a Japón de caso raro, ¿no?, en el siglo XX. Uno, ¿no?, de un país que despegó y otro que cayó, ¿no? El caso de la Argentina, que cayó cuando parecía que se iba a integrar entre las naciones más poderosas económicamente hablando del mundo. Vale, ¿qué le ha pasado a la Argentina? La Argentina ha tenido, por así decirlo, dos modelos económicos. No me gusta mucho la expresión modelo porque da la impresión de que es una especie de sistema cerrado que todo encaja, pero bueno, nos entendemos. Hasta 1930, más o menos, desde 1860-70 hasta 1920-30, la Argentina se especializó en la exportación de productos primarios, de productos derivados de la tierra, sobre todo, ¿no? La exportación de cereales, la exportación de ganado vacuno o de carne vacuna, ¿vale? Esto fue los grandes recursos argentinos, ¿vale? Que al mismo tiempo en un país con poca población en dos sentidos, poca población por kilómetro cuadrado y poca población porque además la población nativa no se contaba, ¿no?, y la fue exterminada por los gobiernos liberales del siglo XIX. Bueno, Argentina, además que exportaba, iba incorporando, gracias a esas exportaciones, a emigrantes venidos de Europa, sobre todo italianos y españoles, ¿vale? Gracias a esas exportaciones se produjo un desarrollo urbano, se produjo el desarrollo de un consumo incipiente, ¿no? Se extendió la red férrea, ¿vale? Este es el primer modelo de crecimiento económico argentino, esto que ustedes han estudiado como crecimiento agroexportador, ¿no? Y en el crecimiento agroexportador, probablemente Argentina fue, aquí sí, la o una de las dos naciones más exitosas del siglo XIX latinoamericano, ¿no?, y hasta principios del siglo XX.
pero ya saben lo que ocurre en 1930, los problemas en realidad venían de antes, ya de los años 20. En 1930 el mercado mundial se hunde, se cierran las fronteras, se cierra el crédito. Estas exportaciones argentinas necesitaban también el crédito internacional para desarrollar ferrocarriles, etcétera, y este sistema agroexportador entra en una profundísima crisis. La alternativa que se encuentra es, bueno, no sé si lo habrán estudiado con ese nombre, a mí ese nombre no me convence, el de industrialización por sustitución de importaciones, no sé si lo han estudiado con ese nombre, mejor modelo orientado hacia adentro. Toda industrialización es por sustitución de importaciones, por definición. Japón produce coches, carros, como dicen ustedes, porque antes los compraba fuera. Todas las industrializaciones son por sustitución de importaciones. Esto no es la clave es si nos industrializamos para exportar o para el mercado interno. Esta es la clave. Lo otro es definir el proceso de industrialización, ¿no? La revolución industrial británica es un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué están sustituyendo? Las telas de la India o de Egipto, y lo están haciendo ellos. Toda industrialización, por definición casi, a no ser que inventemos algo completamente nuevo, toda industrialización es por sustitución de importaciones. Esto no es la clave del periodo. La clave del periodo es un modelo de crecimiento industrial hacia adentro. Vale, y aquí tenemos que meter, y este modelo, con sus problemas, funcionó más o menos entre 1940 y 1970, ya en los 70 con muchos problemas, ¿vale? Pero funcionó más o menos. Ahora, aquí tenemos que entender una cosa, tenemos que comprender otro fenómeno que nos va a servir de bisagra entre el modelo exportador y el modelo mercado internista, vamos a llamarle así. Supongo que no conocen el himno nacional argentino. Hay un verso del himno nacional argentino que dice: ved en trono a la noble igualdad. Vamos a ver esto. Argentina tiene una peculiaridad, no solo Argentina, muy habitual de las tierras de frontera abierta con mucho espacio. Australia, Canadá, Estados Unidos, en el siglo XIX, la igualdad. Contrariamente a un mito que ha circulado durante muchas décadas, la tierra no es un problema en Argentina, en el siglo XIX. ¿Vale? Entonces, aquí hay igualdad, hay oportunidades. La Argentina es un país igualitario, ferozmente igualitario. Y esto va a explicar muchas de las tensiones del siglo XX. ¿Vale? Segundo problema, cuando llega la crisis del modelo agroexportador. Y aquí esto es una importante diferencia, esto lo ha estudiado muy bien Pablo Gerchunov, hay una importante diferencia con los países que exportan otro tipo de productos. Imaginemos, países que exportan hoy petróleo, países que exportan minerales, países que exportan perfumes de lujo, ¿vale? Argentina exporta productos que forman parte fundamental de la canasta básica de consumo de las clases populares. ¿Esto qué significa? Que la Argentina exportadora, cuando aumentan las exportaciones, aumenta la desigualdad. Cuando aumenta la desigualdad, esas clases populares que además tienen éxito políticamente, acuérdense de todo lo que hablaba al principio de mi presentación, esas clases populares que tienen éxito políticamente, que han organizado sindicatos muy poderosos, presionan para que se vuelva a la redistribución previa. Esto nos explica el ciclo tormentoso de la economía argentina a lo largo del siglo XX. Porque claro, aquí viene el problema. ¿Cómo funciona una industria orientada hacia el mercado interno? Es una industria muy poco competitiva. ¿Puede funcionar una industria poco competitiva? Sí. Puede funcionar, por ejemplo, si el mercado interno es gigantesco. Pensemos en los intentos de los últimos años de China de orientarse también al mercado interno, no solo hacia exportar, aunque no van a renunciar a las exportaciones. Pero claro, si uno tiene un mercado interno de 500 millones de consumidores, puede funcionar, ¿no? Entonces podría funcionar, no es el caso de la Argentina, claro. No tiene ese enorme mercado interno. Y en general, muy pocos países de América Latina, ¿no? Brasil, México son diferentes, pero muy pocos países de América Latina se pueden permitir ese lujo. No tienen ese gran mercado interno. Entonces, aquí viene el problema, les decía, las industrias que van al mercado interno son poco competitivas. ¿Qué quiere decir que son poco competitivas? Que no venden al exterior, excepto en momentos muy puntuales o ciertos sectores muy concretos, y entonces, ¿cómo se obtienen divisas para otro tipo de cosas?
para las importaciones de bienes de consumo que reclaman las clases populares, para esas propias industrias que necesitan insumos para seguir creciendo. ¿Cómo se obtienen divisas? Hace falta obtenerlas a través de las exportaciones. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacía el peronismo clásico? ¿Qué es lo que hacía? Grabo a los que exportan y lo transfiero a los que trabajan para el mercado interno. Y con eso, además, me garantizo el pleno empleo. Porque si el mercado interno funciona, se contratan más trabajadores y hay pleno empleo. Si hay pleno empleo, los trabajadores tienen más capacidad de presión y negociación. Creo que todo esto más o menos se entiende, ¿no? Este modelo económico, a partir de los años 70, está en quiebra. A partir de los años 70 está en quiebra. La inflación está desbocada, ¿vale? ¿Por qué está desbocada la inflación? En parte, porque el Estado no tiene forma de financiarse. El sistema fiscal está haciendo aguas, el Estado no consigue recaudar impuestos, el fraude fiscal ha aumentado muchísimo y entonces el Estado está recurriendo a imprimir billetes, está recurriendo a la emisión monetaria. Pero ojo, detrás de aquí también hay una pugna distributiva. ¿En qué sentido hay una pugna distributiva? Cada vez que el Estado le quiere cobrar impuestos a los exportadores se cansan de exportar. Dicen, yo no voy a financiar tus subsidios a los trabajadores. Los exportadores se cansan de exportar y esto va a significar, ¿no?, que el Estado tiene que acudir a otras fuentes de ingresos. Bueno, esta es la gran crisis fiscal del Estado argentino de los años 70, ¿vale? Y ahora vamos más al presente, ahora recortamos los ciclos. Hemos visto el tiempo en el largo plazo, hemos visto el tiempo político en el largo plazo, el tiempo económico en el largo plazo. Quiero ver ahora la política y la economía en el corto plazo. Y empiezo al revés, empiezo por la economía en el corto plazo. En el corto mediano. Los historiadores no hablo de 2 años, sino algo un poquito más, ¿vale? Saben que esta crisis del 75 culmina, esta crisis de los años, digo 75, pero vamos, la crisis de los años 70, que saben que es una crisis global además, ¿no?, pero culmina en Argentina con un episodio hiperinflacionario descomunal que va a terminar con la llegada al poder del peronismo, por primera vez después del retorno de la democracia en la figura de Carlos Menem. Vale, ahora tenemos que entender qué fue Carlos Menem. ¿Quién fue Carlos Menem y qué significó su gobierno? Carlos Menem no es Milei. Milei habla muy bien de Carlos Menem. Dice que es el único político del siglo XX que hizo las cosas como tenían que hacerse, lo cual demuestra lo poco que sabe Milei del liberalismo. Pero vamos con Menem. Carlos Menem no se presenta como un tipo que va a traer una revolución ortodoxa en economía. Carlos Menem no se presenta como el tipo que va a traer las recetas del FMI, como el tipo que va a incorporar la escuela de Chicago o la de Viena de Hayek y compañía. No, Carlos Menem se presenta como un auténtico peronista. Bien, por supuesto, luego cambia de opinión varias veces y hace otras cosas, pero su discurso, populista sí, pero no el populismo de traigo la ortodoxia económica, prometo ajuste, prometo recortes. No, Carlos Menem no promete recortes, todo lo contrario, promete el salariazo, para que se hagan una idea, ¿no? Promete que la gente va a vivir mejor, va a ganar más, ¿vale? Esta es la promesa de Carlos Menem. Luego aplica políticas semi-ortodoxas. Vamos a ver qué quiere decir esto de semi-ortodoxa y por qué Milei se equivoca. ¿Qué hace Menem para terminar con la inflación? Todos lo saben, ¿no? Imagino. Instala una cadena monetaria, un grillete monetario. 1 peso igual a $1 por ley. Se acabó. Discúlpenme, si es libre mercado, esto no puede ser que el Estado fije por ley el precio de algo, incluido el de la moneda. ¿No? Es decir, es todo lo contrario al libre mercado. Pero bueno, dicho esto, el gran éxito de Menem es estabilizar los precios. Y estabiliza los precios por ley, por decreto ley. ¿Vale? Es como lo consigue. Fíjense, en un momento dado, mezclo ahora la política con la economía. En un momento dado, se piensa que Menem puede haber transformado radicalmente la historia política argentina. Que Menem va a terminar con la vieja línea de fractura peronismo-antiperonismo y que va a construir un partido de derechas, que el peronismo se va a convertir en un partido de derechas con opciones de poder. ¿Vale? Fue un sueño de 2-3 años.
Bien, al final no ocurrió esto, ¿no? Los Kirchner, mismo partido de Menem, le vuelven a dar la vuelta y vuelven a convertir al peronismo en un partido, digamos, de centro-izquierda, ¿vale? Pero en un momento dado hubo ese debate. ¿Y si Menem ha terminado con lo que yo llamaba la maldición de la derecha? En todo caso, si Menem podría haber terminado con la maldición de la derecha, él no se presenta jamás como el candidato de la derecha. Eso quiero que, ¿no?, que lo tengan en cuenta, ¿no?, para que vean la lógica política argentina. Vale. ¿Cuál es el problema del sistema de la convertibilidad, de este grillete monetario que instala Menem y su ministro Cavallo? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cómo mantenemos la paridad un dólar, un peso, con reservas, con divisas? De nuevo, o exportamos para obtener divisas, o ¿cómo las obtenemos? Préstamos. Y entonces un ciclo de endeudamiento brutal, y como suele ocurrir con las burbujas económicas, ¿no?, que al final alguien dice, pues ya saben, el emperador está desnudo, ¿no? Alguien da la alarma al final, que era todo mentira, ¿no?, que algo está pasando, algo no está funcionando. Y esto es lo que termina con, cuando termina el segundo mandato de Menem, desata una crisis inflacionaria de nuevo y una crisis política de legitimidad tremenda, no con Menem, con el siguiente presidente, que es de la Rúa, de una coalición de oposición. Una famosa campaña de protestas en la calle, se acordarán muchos del famoso corralito, ¿no? La gente no puede retirar los depósitos, la gente entra en pánico, que ahora un peso no es un dólar, me han engañado, quiero retirar mis pesos, que son dólares de verdad, del banco, los bancos cierran, esto es el corralito. Bueno, esto genera una crisis, las crisis monetarias suelen generar crisis políticas enormes, porque la moneda es el símbolo de la nación. Cuando Milei prometía, voy a cerrar el Banco Central, ¿vale?, la mayoría de los ciudadanos que no sabemos de economía, el mensaje ¿cuál era? El Banco Central, que representa una moneda que no vale nada por culpa de los políticos. Hay algo de antipolítica, ¿no? Aquí sí que hay algo de antipolítica cuando Milei prometía voy a cerrar el Banco Central. Bueno, esta crisis brutal de 2001 termina con el famoso que se vayan todos, ¿no?, las protestas en las calles y el que se vayan todos, y hasta que se estabiliza la situación, vuelve el peronismo al poder. Ahora vuelve el peronismo al poder, primero con Duhalde y luego con Néstor Kirchner, en un panorama muy fragmentado políticamente. Vale, y llega 2003 Néstor Kirchner al poder, va a estar él y luego su mujer, van a estar un periodo de 15 años, si no me equivoco, en el poder, hasta el 19, 15 y 16 años, disculpen, no, hasta el 15, quiero decir, hasta 2015, y... Ya, viene Macri, no voy a entrar con Macri, quiero hablar de los Kirchner primero. ¿Cómo piensan los Kirchner la cuestión? ¿Qué hacemos para recuperar la economía? Claro, esto suele ocurrir, lo que los economistas llaman rebote. La economía se había hundido tanto en la crisis que el rebote era casi algo natural, ¿no?, que iba a empezar a rebotar de alguna manera, que iba a empezar, cuando se estabilizara incluso la política, iba a comenzar a rebotar. Lo que plantean los Kirchner es volvamos a las esencias. ¿En qué consisten las esencias del peronismo? Dicen ellos, de nuevo al mercado interno. Volvamos a privilegiar el mercado interno. Vale, aquí hay varios problemas. Claro, tienen una ventaja, van a contar con una ventaja, que la conocen también ustedes porque es de contexto internacional. La explosión de los precios de las commodities, ¿vale?, que beneficia a muchos países de América Latina. En concreto en Argentina es la soja. Argentina se convierte en una gran exportadora de soja, por ejemplo, a Asia, a China, pero también a otros lugares, ¿no? También otros productos, pero sobre todo la soja. El boom de las commodities le va a permitir al gobierno argentino, como hacía el peronismo tradicional, obtener divisas de estos exportadores y transferirlas al mercado interno, ¿vale? Con algunos problemas aquí que quería señalar. Uno, de nuevo, fiscalmente es una política, si me permiten la expresión, de lo fácil, de seguir el camino más sencillo. Si usted quiere exportar soja, cuando llegue al puerto lo que hace el gobierno Kirchner es imponer un impuesto que se llama unas retenciones a la exportación de soja. Si usted quiere exportar la soja, lo que tiene que hacer es pagar un impuesto, si no, no va a exportar. No se trata de una política necesariamente progresiva. ¿Me siguen esta idea? No es una política al ingreso, sino a sus exportaciones. Claro, los Kirchner argumentan que los exportadores de soja se están hechos millonarios y que por tanto esto es un impuesto a la riqueza, ¿no? Este es el discurso.
El problema que no se están dando cuenta o no quieren darse cuenta es que los exportadores de soja son, sí, algunas grandes multinacionales, pero también hay un montón de clase media que tiene pequeñas parcelas o medianas parcelas que exporta. Y los están grabando a todos, ¿no? Y están castigando a todos estos exportadores. Segundo problema. Esto es, por un lado, este problema. Segundo problema, ¿vale? Promocionamos el mercado interno. ¿Se acuerdan lo que les decía de la industria argentina a la que le faltaba competitividad? Excepto en ciertos rubros, en algunos aspectos, pues por ejemplo, la industria argentina consiguió en algunos rubros de los lácteos tener una producción bastante sofisticada y avanzada, ¿no? Pero cosas muy puntuales, ¿vale? Entonces, la industria argentina no tenía competitividad. Y ahora el gobierno Kirchner quiere apoyar de nuevo la industria doméstica para el mercado interno. Esto va a perjudicar aún más a la competitividad e imagínense ustedes, digamos, qué sectores, el retraso tecnológico ya es enorme con otros lugares, ¿no? De hecho, lo que va a pasar en Argentina es que durante el gobierno Kirchner, el gasto, cuando las divisas se cortan o cuando la industria no funciona o para de producir, ¿qué hace el gobierno Kirchner? Sustituye gasto privado por gasto público. El gasto público argentino durante el periodo Kirchner llega del 25%, pasa del 25% del Producto Nacional al 45% del Producto Nacional. Es un crecimiento brutal. Para que se hagan una idea, para que entendamos esta cifra, el 45% que el gasto público signifique el 45% de la riqueza nacional es una cosa habitual en países como Suecia, Alemania, etcétera. ¿Vale? Pone el gasto público al nivel de Suecia, pero claro, no con los impuestos de Suecia. Esto es clave. Esto me parece que es una cuestión clave, ¿vale? Si no, ¿cómo hace el gobierno Kirchner? De nuevo, le damos a la maquinita de billetes. Más problemas, y ahora ya mezclo la política con la economía de nuevo. Más problemas. Vale, quiero hacer programas de ayuda social, y se hacen muchos programas de ayuda social, y algunos muy eficaces. Pero muchos de los programas de ayuda social, ¿a quién se dirigen? A la militancia. ¿Vale? Los famosos piqueteros, las juventudes peronistas, un montón de grupitos, ¿no?, que están vinculados al poder político van a recibir ayudas sociales, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, se subsidia enormemente los servicios públicos, la luz, el transporte urbano en Buenos Aires, ¿no?, el metro, el subte que le llaman en Buenos Aires, los trenes de cercanías, el gas, etcétera. En muchos lugares de la Argentina entienden estos subsidios para la gente pobre que no son para la gente pobre, que son para los de Buenos Aires, ¿no? Entonces, se generan toda una serie de rencores enormes, ¿no?, contra la política social y económica del peronismo. Y aquí viene un año clave, 2008. En 2008 estalla lo que en Argentina, si les preguntan, llaman lo del campo. A ver, ¿qué es esto del campo? En 2008 se produce una revuelta en la cual los propietarios agrarios llegan a Buenos Aires y ocupan los espacios públicos. Quiero que entiendan esto muy bien, porque antes les he hablado de la sociedad argentina como una sociedad democrática, una sociedad con una enorme pasión igualitaria, con una movilización popular intensa. Ocupar la Plaza de Mayo, ocupar los espacios públicos, es algo muy simbólico del peronismo, y antes lo fue del radicalismo. Y lo que ocurre en 2008 es que aparece la gente con la vaca, el tractor, aparecen la gente del campo, así se llama en Argentina, ¿vale? Los sectores rurales, los productores rurales aparecen en el escenario público de la ciudad de Buenos Aires, disputándole al peronismo la legitimidad pública, la legitimidad social y política, ¿no?, disputándole a Kirchner. Los Kirchner no lo perciben bien. El gobierno peronista no lo percibe bien. Lo vuelve a enmarcar como una lucha entre el pueblo contra la oligarquía. No se da cuenta de que ahí hay mucha gente. Sí, están los grandes propietarios, pero hay mucha gente de clase media. Hay cuentapropistas, lo que llaman en Argentina cuentapropistas, gente que trabaja por su cuenta. Hay demasiada gente ahí. Hay demasiada gente ahí y no lo entienden bien en el peronismo. Lo que se va a producir a partir de este momento es, los argentinos son muy creativos con el lenguaje, tanto económico como político, ¿no?, en el corralito, tienen frases para todo. Y a esto le llaman en Argentina la grieta. Lo que se va a producir es la grieta, una enorme polarización política. Unos hablan, el kirchnerismo, habla de
democracia popular. Otros hablan, la oposición, y en la oposición hay mucha gente, hablan de salvar la república, ¿no? Están hablando un lenguaje opuesto, por ejemplo, ¿no? Unos hablan del desarrollo del mercado interno, otros hablan de librar al mercado de las ataduras, los bloqueos que le pone un Estado corrupto, ¿vale? Este lenguaje de la grieta en 2008 claramente está emergiendo con mucha fuerza. Vale, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando está emergiendo este lenguaje de la grieta en 2008, están emergiendo unas nuevas derechas. Están emergiendo unas nuevas derechas. Hasta ahora, ¿qué derechas teníamos en Argentina en 2008? Hablo de derechas sociológicas, no de partidos políticos. ¿Qué derechas teníamos? Teníamos, en realidad, muy escasamente nostálgicos de la dictadura militar, muy poquitos. En Argentina había un enorme consenso en que la dictadura militar estuvo mal, más o menos crítico, pero casi todo el mundo entendía que la dictadura militar fue un horror y un error, y que estuvo bien dejarla atrás, y que la democracia era un paso adelante. Entonces, unos pocos nostálgicos de la dictadura militar, muy poquitos, ¿vale? Por cierto, a los que ayudó la política de los Kirchner de derechos humanos. Por un lado, se apoyó la reivindicación de los derechos humanos, lo que en otros lugares se llaman políticas de memoria, que no está mal. Por otro lado, se instrumentalizó abierta y políticamente y de forma grosera los derechos humanos como algo que pertenecía al kirchnerismo y no al consenso de la sociedad argentina, ¿no? Y no a toda la sociedad argentina. Bueno, segundo grupo de las derechas argentinas, los nostálgicos de Menem, del libre mercado, ¿no? Si es que Menem había sido el libre mercado, pero bueno, los nostálgicos de unas políticas más ortodoxas económicamente. Y lo que aparece a partir de 2008 son otros grupos sociales que empiezan a decir que esto de la intervención del Estado está mal, que los subsidios están mal, que el Estado es mucha corrupción, que necesita limpiarse. Estos grupos están convergiendo a partir de 2008 y están apareciendo antes de Milei, antes de que nadie supiera quién era Milei, están apareciendo primeros grupos que se llaman libertarios en algunos sitios y en algunas ciudades del interior de Argentina. ¿Vale? Bueno, me acerco ya al presente y luego ya voy a algunas, no sé cómo voy de tiempo, mal, ¿no? Me acerco en dos cositas al presente y doy unas conclusiones y abrimos el debate porque sería muy largo esto. Esto que acabo de contar nos explica el éxito de Macri. Antes ya alguien mencionaba Macri, ¿no? Y del PRO. Fíjense que el PRO significa, su partido significa, luego va a crear una coalición que se llama Juntos por el Cambio, pero el PRO significa propuesta republicana, ¿no? El lenguaje que les decía antes, ¿no? Somos la república. ¿Qué significa la república? El Estado de Derecho, las leyes, no la arbitrariedad, ¿vale? Por otro lado, la victoria de Macri, pero la victoria de Macri necesita una coalición. Macri se va a aliar con sectores del radicalismo. De nuevo, para que vean que no es un triunfo pleno de la derecha, Macri necesita aliarse con sectores, si quieren ustedes, más conservadores, ¿no? del primer gran movimiento popular. ¿Vale? Macri, en un principio, se presenta además como alguien centrado. Toma como modelo, y lo dice abiertamente, yo estoy con gente como Macron y Obama. No se presenta como un radical de derechas, ¿de acuerdo? Vale, Macri no resuelve los problemas económicos que ya arrastraba la Argentina, el endeudamiento aumenta aún más y Macri solo consigue, su partido, mejor dicho, solo consigue permanecer en el poder un mandato, vuelve el peronismo, en este caso, de la mano de Alberto Fernández, en teoría, presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández. Todo el mundo esperaba que Cristina era la que iba a gobernar aquello, pero en realidad los conflictos se hacen entre ellos de una manera tan abierta que se crea un espectáculo bastante, digamos, deplorable, y que la gente lo vive como esta gente está peleándose por el control del poder y no le interesa nada más, ¿no? Fíjense la astucia de Macri. ¿Cómo lee Macri la situación a partir de la llegada de Alberto Fernández al poder? Macri se empieza a dar cuenta de que ahora hay un sustrato de derechas que puede oponerse al kirchnerismo en sus distintas variantes. Y empieza a decir que su línea siempre ha estado con gente como Trump o Bolsonaro. Pasamos de Macron y Obama a Trump y Bolsonaro.
¿no? Ven cómo las alianzas internacionales son importantes. Pero Macri pensando en la posibilidad de que ese discurso de derechas le va a permitir regresar al poder, ¿no? Cuando fracase, que parecía que iba a fracasar obviamente, el gobierno peronista. El gobierno peronista, además de las peleas internas, la inflación, y no solo la inflación, casi peor que la inflación, las mentiras sobre la inflación, ¿no? Decir datos sobre la inflación que no eran ciertos y que todo el mundo sabía que no eran ciertos, ¿no? Digamos, el gobierno peronista, cuando llega al final de la presidencia de Alberto Fernández, está casi condenado. Y encima no se les ocurre otra cosa que presentar como candidato a Massa, que era el ministro de Economía responsable de todos ¿no? de todo lo que iba mal. Digamos, era la imagen clara. Bien, el gobierno peronista entonces es bastante culpable. Ahora voy a lo micro, así quieren ustedes al periodismo, voy a lo micro, a lo más detallado. El gobierno peronista, en parte, es culpable de la llegada al poder de Macri en el 23, porque el gobierno, por ejemplo, el partido de Cristina Kirchner estuvo financiando a las fuerzas de Milei, ¿he dicho Macri? No quería decir Milei, no sé si he dicho Macri mal. Estuvo financiando a las fuerzas de Milei para desgastar a Macri, ¿no? Una opción bastante peligrosa, pero es que Macri, por su parte, había hecho algo parecido, ¿no? Se había aliado con el discurso de Milei para ir en contra del peronismo. Digamos que las dos grandes fuerzas, la que tenía más oportunidades y la que estaba en el gobierno, también le allanaron el paso a Milei, que en la segunda vuelta, como saben, llegó a la presidencia. Voy a terminar ya con una reflexión sobre lo internacional, y aquí lo dejo, tenían más cosas para decir sobre lo internacional, pero sería cansarles demasiado. Como saben, yo he contado aquí una historia muy argentina, pero Milei no es un caso excepcional, ¿no?, en el panorama internacional. Tenemos a Trump, tuvimos a Bolsonaro, tenemos a Bukele, tenemos a Orbán en Hungría, a Meloni en Italia, en Francia hay posibilidades para Le Pen, en España y en Portugal hay posibilidades para las dos fuerzas de la derecha más extrema, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un fenómeno transnacional, esto es un fenómeno internacional. No son todos iguales. Milei, por ejemplo, es mucho más outsider que Trump, o mucho más. Trump se presenta por el Partido Republicano. Milei crea sus propias fuerzas, ¿no? Milei es en un principio mucho menos moralista que otras derechas. Lo que pasa es que se termina convergiendo con fuerzas, por ejemplo, relacionadas con el fundamentalismo cristiano, ¿no? Y entonces empieza a decir, vale, estoy en contra del aborto, estoy en contra de las relaciones LGTBI, etcétera, etcétera, pero Milei en un principio, él dice que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. ¿Se acuerdan que hace declaraciones que si alguien quiere vender sus órganos que los venda, que la gente lleve pistola? Él no tiene problema, pero cuando necesita atraer el voto de estos sectores religiosos más conservadores, empieza a cambiar de discurso. Pero en esto sí se diferencia de Trump o de Bolsonaro o de Orbán, por ejemplo. Y una última cuestión. Milei tiene un discurso ferozmente individualista. Esto es muy peculiar en un populista. Milei utiliza mucho más. ¿Se acuerdan, no? Decíamos, el populismo tiene un discurso de el pueblo frente a la oligarquía. Milei utiliza mucho más la oligarquía, en este caso él no dice la oligarquía, dice la casta, ¿no?, refiriéndose a los políticos o a los que viven, a los sindicalistas que viven de la política, etcétera, pero utiliza muy poco el pueblo. Es una expresión que apenas usa. Habla mucho más a la autonomía, al individuo, al que emprende, ¿vale? Esto apela mucho a toda esta gente que, por la situación económica, ha quedado en la precariedad, que se dedica, son cuentapropistas, que tienen su propio negocio, y apela mucho a gente del interior, ¿no?, que son de Buenos Aires. Las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires dieron un éxito al peronismo, y por eso todo el mundo esperaba que la semana pasada Milei no iba a tener tan buen resultado, y ahora ganó también en la provincia de Buenos Aires. Pero quizá también esto nos está hablando de que el viejo modelo político que se basaba en el poder de las clases populares de la provincia de Buenos Aires también está haciendo aguas. Quizá nos falta la perspectiva, ¿no?, por aquí. Cierro, abierto a las preguntas, y muchas gracias por la paciencia. Profesor, Sí. yo tengo una pregunta. Le van a dar el micrófono, disculpe. Sí,
Sí. Le decía que yo tengo una pregunta corriendo el riesgo de que se me acuse de reduccionismo económico. ¿Qué intereses económicos representa este hombre? Cuando se le analiza como un individuo que se le acusa hasta de loco. Pero ¿qué intereses representa? ¿Qué intereses económicos? Porque la política, aquí justo en este momento en Honduras, estamos viviendo un momento decisivo en que hay intereses económicos que están en choque. Tenemos dos partidos tradicionales que representan los privilegios, los intereses de 10 familias, que tienen, ¿cómo decir?, que poseen 25 grupos económicos, y en el otro lado del espectro político tenemos un partido que está en contra de esos intereses. Sí, Sí, a ver, es una pregunta complicada. En primer lugar, yo diría, de nuevo, apostar a futurismo, pero yo diría que si no le va bien económicamente, no le va a salir bien el experimento. Es decir, él puede decir todo lo que quiera del aborto, del feminismo, puede decir todo lo que quiera, por ahí no van a pasar los resultados. Es decir, él llega al poder porque la inflación llega al 150%, por lo menos, llega al poder porque hay mitad de la población bajo el umbral de la pobreza. Es decir, es la situación económica, la frustración económica, porque claro, no es una situación mala de un año, ¿no? Es una situación mala mínimo de una década, si no más, ¿no? Entonces, él llega al poder por esta desesperación económica. Entonces, si la situación económica le va mal, su experimento no dura. Ahora, ¿qué intereses económicos puede haber detrás de Milei? Los que yo llamaba antes nostálgicos de Menem pueden estar. Algunos grupos de negocios que piensan en la idea de apertura total de la economía y que eso les puede beneficiar, ¿vale? Pero yo creo que esto es más un apoyo sobrevenido que algo en el origen. En el origen tiene que ver mucho más con cuestiones mediáticas, con estas redes conservadoras, estos grupúsculos libertarios, ¿no? Me parece que tiene que ver más con una cuestión, si se quiere, social y mediática que de grupos económicos per se, aunque en esos grupos mediáticos haya dinero de ciertos grupos económicos. Dicho de otra forma, no creo que uno pueda decir Milei es el representante de la clase A o la clase B. Me parece muy complejo, o por lo menos hasta donde yo llego me parece muy complejo decirlo. Fíjese, con lo que estaba preguntando, se dice que una de las cosas que ha ayudado a Milei en estas últimas elecciones ha sido el crédito que le ha ofrecido Trump, ¿no? El famoso crédito swap de Trump de 20.000 millones de dólares, que es el mayor de la historia de Estados Unidos, no ha ido por el FMI, sino que ha sido directo, es equivalente a la cantidad que también prestó Clinton a México, ¿se acuerdan?, en su momento. Este crédito swap ha sido muy criticado por parte de medios conservadores estadounidenses, financieros. Les parece un crédito algo descabellado. ¿Por qué razones les parece descabellado? ¿Saben lo que significa un crédito swap? Es un crédito intercambio. Yo te doy un crédito a cambio de que un depósito que tú haces, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le ha hecho Trump a Milei? 20.000 millones de dólares a cambio de pesos. Claro, lo que dice de pesos argentinos. Lo que dicen los críticos conservadores es, ¿y si no puede pagar, qué hacemos con esos pesos argentinos? ¿Dónde los vendemos? ¿No? 2. ¿Por qué le prestó Clinton a México? Too big to fail. Si México cae, arrastra a los bancos estadounidenses. Si Argentina cae, perdón, no le importa a nadie. La trágica situación es esta, ¿no? Es que si Argentina vuelve a caer, no va a afectar a la economía global ni va a pasar nada. Entonces, de nuevo, no pareciera haber razones económicas detrás del crédito de Trump a Milei, sino razones políticas. Es decir, Milei está empeñado en construir una alianza transnacional de líderes parecidos a él. ¿Que eso en el fondo tenga que ver con la idea de reforzar la hegemonía económica estadounidense? Puede ser, pero en una mirada a corto plazo no lo parece. Han visto lo que ha dicho ayer en Nueva York, ¿no? Trump ha dicho que si gana Mamdani, el socialista y musulmán en Nueva York, él le retira todos los fondos del gobierno federal a Nueva York y Nueva York se va a morir de hambre. Es la misma estrategia en el fondo, ¿no? Cuando le da el dinero a Milei dice, este dinero es solo si gana Trump.
perdón, estoy confundiendo todo el rato a Trump con Milei, si gana Milei. Si no, argentinos, olvídense del dinero. Y esto pudo tener su peso. O sea, me estoy enrollando, pero para responderle más rápidamente. La economía tiene peso muchísimo. Que hay unos intereses claros y diáfanos detrás de Milei, no lo veo tanto, o por lo menos no lo percibo claramente. Ese sería el resumen de la respuesta. ¿Alguien más quiere opinar o hacer un comentario? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. José, gracias por la presentación, muy ilustrativa y también muy esclarecedora en varios puntos. Esta pregunta es como un poco más histórica, porque Milei en su discurso reivindica muchas veces el proyecto liberal de Juan Bautista Alberdi con la Constitución de 1853. Pareciera que a veces se queda como en retórica, entonces no sé si tú nos puedes ampliar en qué elementos, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos varios estudiantes acá presentes, en qué elementos es que su proyecto de gobierno se basa justamente en esa quimera, pareciera, de la Constitución de Alberdi del 53. Vamos a ver, Alberdi se sentía muy fracasado con la Constitución, creía que él la había pensado y que luego la habían excluido. Desde mi punto de vista, Milei, que se llama libertario, es un personaje político profundamente antiliberal, profundamente iliberal. No tolera el disenso, no aguanta el disenso, ha prohibido el lenguaje de género inclusivo. Es decir, aquella idea de Stuart Mill de no hacer daño, ¿qué más da? Y lo mismo le pasa a Trump y a todos esos. Hay un filósofo argentino, Alejandro Katz, que ha dicho que Milei ha legitimado la crueldad como acción pública. Esto creo que tiene que ver poco con el liberalismo. Es decir, saben que el liberalismo es una palabra que ya se utilizaba liberal, no liberalismo, liberal. Liberal es una palabra que antes del siglo XVIII no tenía una connotación política, como va a tener a partir del principios del XIX, pero la connotación que tenía liberal históricamente es la de generosidad, la de tratar bien. Esto no tiene nada que ver con tratar bien. Esto es tratar mal, esto es maltratar. ¿Qué tiene que ver con el proyecto liberal argentino clásico al que Milei defiende? Él dice que, fíjense, ¿no?, el peligro que es el individuo, él dice que todo se fastidió en 1916 con la democracia. Él dice esto, que estaba bien hasta ahí. El problema fue la democracia, ¿no? Todo esto es una enorme paradoja porque al mismo tiempo él se presenta a elecciones democráticas para ganarlas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el proyecto liberal decimonónico clásico argentino? Bien, la primera vez que fui a Argentina, una de las cosas que me impresionó, esto es una visión impresionista y personal, luego les doy una visión más académica, si quieren. Una de las cosas que me impresionó, a diferencia de España, era el número de escuelas públicas que había en los centros de las ciudades y el tamaño y grandiosidad de esos edificios. El Estado liberal argentino alfabetizó el país. En Argentina, a principios del siglo XX, se leían tantos periódicos por persona como en Francia. Mucho más que en España. Alberdi decía, gobernar es poblar. Es decir, el Estado tiene una misión que tiene que poblar y traer gente. El Estado liberal argentino es de los más intervencionistas de los latinoamericanos del siglo XIX. Esto Milei o lo olvida o es que no lo sabe directamente. Es decir, Milei es profundamente antiliberal, pero profundamente antiliberal, por más que él se venda como liberal. ¿No? Y además, utilizar en el debate público el insulto me parece que es poco de temperamento liberal. La idea es que uno tiene que creer en el disenso. Pero deroga impuestos. Bueno, deroga impuestos desde un punto de vista económico. Sí, simplemente liberalismo económico. Una cosa, si entendemos el liberalismo solo como algo impositivo, vale, es liberal en un terrenito, pero desde luego no lo es en otros. No lo es en otros. En casi ninguno diría yo que lo es. ¿No? Esta es la cuestión. No lo es en otros. Y este es el problema. No es el problema es la crueldad, me parece a mí. No es que sea más o menos liberal, pero es que encima ni siquiera es liberal, no es verdaderamente liberal. ¿No? Suprimir los derechos de la gente a expresar su sexualidad, ¿en qué sentido es liberal? Yo no lo veo en ninguno. Claro, ustedes me pueden decir, los liberales del 19 no eran tampoco muy tolerantes, muchos en los religiosos, es verdad, pero era también una incoherencia de esos liberales del 19, en todo caso.
Y bueno, en lo económico, pues como Menem, suprime impuestos. Sí, es cierto, suprime impuestos. Vamos a ver qué otras medidas toma y que está tomando que no tienen nada que ver con el liberalismo, ¿no? Que van a ser intervenciones del Estado. Por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos. Dos cuestiones que no hace como liberal. Una, desde los Kirchner hay unas enormes exenciones fiscales y trato de favor y privilegio para los empresarios de la provincia de Santa Cruz. Hay Puerto Franco y hay una serie de privilegios para los empresarios de la provincia de Santa Cruz, de dónde venía, donde fue gobernador Kirchner. ¿Creen que las ha tocado Milei? No, ni las va a hacer. Usted preguntaba por los intereses económicos, esos empresarios son gente poderosa con la que Milei se va a querer llevar bien. No va a tocar esos privilegios. No va a tocar esos privilegios. Vamos, esto es una apuesta, a lo mejor me equivoco y mañana los toca. Mi sospecha es que no los va a tocar. Que ha quitado un montón de subsidios. ¿Cuál no ha quitado? Fíjense qué interesante, qué subsidio no ha quitado. El subsidio que se llama ayuda por hijo, la ayuda universal por hijo, la AUH. ¿Por qué no lo ha quitado? ¿Se acuerdan lo que les decía antes? Porque él es consciente que mucha gente pobre le vota. Entonces quiere seguir teniendo votos de los más pobres, ¿no? Este voto transversal. Vamos a ver hacia dónde evoluciona el liberalismo de Milei. Digamos, en lo económico es más liberal que otros de la misma corriente, sí. Probablemente es más liberal que Trump o más liberal que Orbán, pero solo en lo económico. Desde luego en lo político es muy liberal. Ahora, los Kirchner también fueron muy liberales. Es decir, los Kirchner creyeron en una democracia popular antiliberal. Hasta en lo simbólico, quiero decir, ¿a qué viene solidarizarse con la Venezuela de Chávez? ¿No? Es decir, no venía a cuento, ¿no? Era apoyar movimientos antiliberales. Yo creo que los que creemos en la democracia liberal, incluso los que creemos, y yo creo en la democracia social, a la sueca, tenemos que defender el liberalismo, porque son las garantías, ¿vale? Para que no aplastar a las minorías, para no humillar, para no ser crueles, para no dañar. Y este me parece que es el problema central de este tipo de personajes. El largo plazo nos sirve para entender cómo han llegado, pero luego en el corto plazo tenemos que ver qué proyectos tienen estos personajes detrás, ¿no? ¿Sí? Hay dos palabras y alguna más. Gracias. Sí, felicidades, José Gracias. Antonio. Trataré de ser breve, pero solo comentar dos cosas. Una que me hace reflexionar que más allá de que estemos en el espectro, en la derecha o la izquierda, en casi toda América Latina, y particularmente en países como Argentina, pero también aquí en Centroamérica, la llegada de este personaje, o de personajes anteriormente Bolsonaro, ¿no?, que quizá ubicamos como neofascistas o tal, sí, denota como una crisis estructural de la democracia liberal o del sistema democrático liberal, en el que ha tenido la culpa tanto la derecha, pero yo diría aquella derecha liberal, ¿no?, como en su momento fue el Partido Popular en España, que era un partido de derecha pero liberal, y también de la izquierda, o de esta izquierda o centroizquierda que llegó a América Latina a finales del siglo pasado, o desde que llegó Chávez y en adelante hasta ahora. Es decir, que ambas, no sé qué pasó, es muy largo de pronto responder todo eso, pero destruyeron ellas mismas la legitimidad de ese sistema democrático, y por eso pues llegó gente como Bolsonaro y ahora Milei, y después a saber quiénes más van a estar, imagina. O sea que estos van a quedar como angelitos más bien, van a ser recordados quizá como angelitos, porque sí, América Latina, y tú ya viniste y eres testigo, hay unas desigualdades en las que ambos tienen culpas, y lo de los fracasos del peronismo creo que no se pueden ocultar a pesar de esos logros, ¿no? Sí. Y por otro lado, solamente agregar que es bien interesante, no sé si tú como europeo has visto esto, pero fíjate que yo reflexiono algo que hemos tenido desde la época colonial y desde las independencias, que es que fíjate que desde México, ¿no?, hasta la Argentina es una distancia, pero es como ir de aquí a China, ¿no? Pero fíjate que lo que pasa en México o en Argentina repercute en Colombia, en Honduras. O sea, aquí en el golpe de Estado, poco antes, cuando Honduras se adhirió al ALBA,
vino la presidenta Kirchner, cuando Meli intentó regresar a Tegucigalpa en avión, dicen que venía ella en el avión también, y fíjense que Milei, con eso cierro, resulta que ya hay en Honduras un grupito, y así empezó Milei, fíjense, no sé, para los que les gusta Milei, ¿verdad? Ya hay un grupito de gente libertaria, ¿verdad? Para los que les gustan locos como estos, pues busquen ahí en internet donde se reúnen. Trajeron a Agustín Laje hace poco, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, José Antonio. Bueno, muy brevemente, a ver, 3 cositas. Sí, bueno, tu diagnóstico estoy de acuerdo. Creo que yo hablaría, culpa es una palabra demasiado cargada, pero yo hablaría de que hay responsabilidades tanto de la derecha democrática como de la izquierda por esto. Y luego, bueno, condiciones estructurales. Pensemos que no solo América Latina, que también es Europa, ¿no? Y hay responsabilidades. Pero ojo, cuidado, ¿no? La responsabilidad es una cosa y el que lleva a cabo las políticas desastrosas es otro, ¿no? Separemos, no mezclemos las cosas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra fascismo para estos grupos. ¿Por qué? Porque creo que nos confunde. La democracia puede estar amenazada por mucha gente, no solo por los fascistas. Por mucho tipo de cosas, ¿no? Llamémosle como le llamemos, es una amenaza para la democracia, ¿no? Y es distinta a la de los fascismos. Los fascismos fue la de los años 30. Esto es otro tipo de amenaza, ¿no? Pero es una amenaza. Eso no significa que no la tomemos en serio. Es una amenaza muy seria para la democracia, yo creo, ¿vale? Y nos tenemos que tomar la amenaza en serio. Milei tiene una particularidad con respecto a Bolsonaro o Bukele. Es mucho más conocido internacionalmente. Ya han agarrado lo de la motosierra en Francia y en otros lugares. Es decir, el impacto de Milei se ha ido fuera de América Latina. Donald Trump, es decir, por tanto no pensemos solo en que no, las ideas que vienen de Europa o de Estados Unidos llegan aquí, no, esto va a circular, y Milei tiene un impacto que no tuvo Bolsonaro, un impacto mediático, intelectual es muy sofisticado, bueno, un impacto mediático y cultural mucho mayor que Bolsonaro o no digamos que Bukele, ¿vale? O sea, Milei tiene un impacto fuera de la región. Dicho esto, lo que me cuentas es normal, decirte, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Italia, lo va a pasar en España, es decir, esto es normal por la cercanía, porque se comparten ciertas cuestiones culturales, económicas. No me sorprende, es más normal que lo que pase en México influya en Honduras que lo que pasa en China, aunque también influya, ¿no? Es lógico, eso no me sorprende, ¿no? Eso es, ni nos tenemos que escandalizar, eso va a pasar siempre, ¿no? Hasta llegan cosas buenas, ¿no? Quiero decir que eso no me parece que no es el problema, que yo no lo veo problemático, ¿no? No sé si respondí a todo, era por no alargarme, si no luego seguimos charlando. ¿Tiene el micrófono ya? No sé. Aquí. Perdón, disculpe. José Antonio, muy bien, gracias por esta conferencia. Hasta luego. Yo he pensado muchas veces que los argentinos están muy confundidos realmente, que no saben exactamente qué es lo que quieren, sobre todo los argentinos del siglo XXI, ¿no? Y entonces han tenido una trayectoria política que el peronismo los dejó muy lesionados, ¿no? Entonces han tenido una trayectoria política bastante irregular, ¿verdad? Particularismos, como decías por acá. Mencionaban eso, lo de la figura de Milei. Y creo que más que una anomalía, ¿no sería él realmente la suma de todas esas confusiones que los argentinos, que exactamente no saben lo que quieren, tal vez en materia política, porque la economía ha sido realmente una cosa de locos, la inflación ha sido una cosa de locos. Yo que estuve allá me di cuenta que en un par de días la moneda se devaluó, una cosa terrible. Entonces, a eso ellos apuntan, pero ideológicamente o políticamente yo creo que tienen una gran confusión exactamente qué es lo que quieren. Y Milei está pescando el río revuelto. Está sacando provecho de eso, está probablemente manejado, hizo un montón de lobbying antes de llegar a la presidencia, ¿no? Con gente de extrema derecha, algunos, ¿no? Entonces como que él representa quizás la mejor figura o el que mejor está jugando el balón, que para eso los argentinos son muy buenos, ¿no? El mejor balón de lo que es la extrema derecha y lo que es realmente esa contraofensiva contra una gran cantidad de gobiernos de izquierda o de socialistas en América Latina, ¿verdad? Y él representa el mejor elemento, ¿no? El 10. Ahí. ¿No será eso más bien la suma de todo esto? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un poco lo que quería transmitir era eso y totalmente de acuerdo. Dicho esto, y por poner una nota optimista, la Argentina sigue siendo una sociedad civil muy movilizada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que hay cosas que no se van a revertir. Creo que el aborto no se va a revertir, se pongan como se pongan.
quiero decir, la sociedad civil argentina no va a permitir ciertas cosas, yo espero. ¿No? Ciertas regresiones no las va a permitir. Pero obviamente, más que no saben lo que quieren, es que encuentran que la política no responde. Entonces ese señor es El Salvador. Ese señor es El Salvador, y sí, lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Sí, absolutamente. Sí. Gracias, José, Gracias. por tu participación. Bueno, que yo quisiera más bien como pensar, porque nos vamos mucho desde la perspectiva política, económica, pero al final lo que adhiere a las sociedades, y específicamente a las sociedades modernas, es esa, decía Katia Mandoki, esa estesis del Estado, ¿no?, que lograba la nación, y que el problema es que estamos en una ruptura de los pactos nacionales a nivel mundial, ¿no? Es decir, a mí ya no me representan las personas que están en el poder, y no me va a representar ninguno que llegue, en la medida que tenemos diversas capas de identidades que hemos ido construyendo, que son cada vez más limitadas, ¿no? Perdón, que te abren más brechas, no solo generacionales, sino que también de posturas ideológicas, de cómo quieres vivir, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo más bien, y aquí sí iría en plan, vos muy democrático, yo antidemocrático, en el sentido que entiendo la democracia ya como algo fallido, ¿no?, como algo que ya no funciona, que ya no merece la pena seguir tratando ahí de puyar, y lo demuestra lo que estamos viviendo en Honduras, ¿no? Eso es clave, el no poder entender el juego democrático. Eso te está hablando de una exclusión total, y que ahí ya la gente dice, pues esto ya no va para más, y aquí encerrémonos de cierta manera, ¿no? Pienso en el mismo caso de cómo algunos territorios ya están considerando separarse de las grandes naciones, ¿no? Y un claro ejemplo también de esas rupturas, y sobre todo en el caso de Honduras, que es bien importante, y que eso lo reflexionaba después de la clase que nos diste, ¿no?, la semana pasada. Y es que, bueno, volviendo al caso de las IA y el TikTok y todo esto, algo que fusionaba a las naciones, ejemplo, la Argentina, hasta hace algunos años, era el fútbol, ¿sí? Y las federaciones de fútbol eran esos cohesionadores nacionales a nivel, digamos, universal en ese sentido. Y en este momento, los TikTokers han dado un golpe a esa, porque son otros representantes de la nación a través de lo que está sucediendo ahorita con los partidos entre TikTokers, que son fuera de la FIFA, fuera de todas esas instancias transnacionales, lo cual te está evidenciando de cierta manera esa ruptura del pacto nacional, que quedaba como más o menos endeble cuando el fútbol se convierte en la última, digamos, la última manera de cohesión. Y en ese sentido me parecería, quizá, no sé vos, cómo has visto desde esa parte, desde la cohesión nacional argentina, cómo es que está sucediendo. Si nuevamente estamos volviendo más bien a esos separacionismos, es decir, los que somos pro Milei, los que somos pro peronistas, pero además de eso, los que somos judíos ortodoxos, los que somos, porque además la sociedad argentina es una sociedad, aunque la gente tiende a creer que es muy homogénea, realmente es súper heterogénea, considerando además la gran cantidad de gente que ha migrado a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cómo eso ha ido rompiéndose, y cómo también, por ejemplo, otras provincias están reclamando, sobre todo el norte, está reclamando Buenos Aires no es Argentina, ¿no? Entonces, cómo esas rupturas están ahí, más bien a nivel de esa parte más cohesionadora que es la nación, que es esas tesis que ya no nos seducen. O sea, a mí, por lo menos a mí, ya no me seducen, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de la sociedad argentina? Bueno, a ver, la sociedad argentina es muy heterogénea como todas. Claro, empezamos por ahí. Claro, los discursos nacionalistas y nacionalizadores corren un velo sobre la heterogeneidad, ¿no? Y crean un relato basado en una supuesta homogeneidad. Vale, dicho esto, en una sociedad liberal pluralista lo que tenemos que hacer no es que todos vivamos de la misma manera, sino encontrar los cauces para que cada uno pueda llevar la buena vida, ¿vale? Lo que entiende que tenga oportunidades para alcanzar lo que entiende por la buena vida. Es lo que tenemos que encontrar.
Que la nación ha dejado de ser el mito movilizador, yo tengo dudas. El relato nacionalista sigue siendo muy fuerte. Que hay fragmentación social, totalmente de acuerdo, mucha. No solo en Argentina. En Argentina es notable la fragmentación social. ¿Esto implica que la retórica nacionalista no pueda tener impacto? Yo creo que sigue teniendo mucho impacto. Me parece a mí, no solo en Argentina, ¿no? En todos lados. En parte, a esta gente de la derecha nueva se le llama también muchas veces nacionalpopulistas. Si se llaman nacionalpopulistas es porque apelan a la nación. Entonces, yo creo que el apelativo a la nación no se ha perdido, me parece a mí. Puede tener problemas, pero no se ha perdido. Y sigue siendo muy fuerte, es uno de los apelativos más fuertes que existen, mucho más que el de clase. ¿Quién moviliza hoy en nombre de la clase obrera? ¿No? Vale, el regional. El regional tiene fuerza cuando se convierte en nacional. Cataluña, el País Vasco, Irlanda. Si no se convierte en apelativo nacional, tiene menos fuerza. Y en Argentina no hay un apelativo regional nacionalista. Sí hay un apelativo en contra de Buenos Aires, sí, que ya es histórico, pero bueno, que se puede haber acentuado ahora precisamente por la debilidad de Buenos Aires, por la debilidad política y económica de Buenos Aires, que no demográfica. Entonces, la fragmentación es real, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que encontrar consensos básicos para que cada uno pueda buscar cómo llevar a cabo la buena vida. Si no, ¿cómo vamos a vivir? Cada quien en su rollo. Pero es que es que si no hay un sentido del bien común, cada quien en su rollo es el genocidio, finalmente. Es el genocidio. Somos 8.000 millones de personas en el planeta. Claro, este es el problema. No somos 8.000 personas, 2 en el Polo Norte, 2, que entonces, claro, sí, cada quien. No, ya. A ver, creo que era, no sé, Jorge, no sé quién hacía la pregunta, ¿no? De las responsabilidades de la izquierda, etcétera. La derecha ha tenido responsabilidades clarísimos. En Europa y en América Latina, por ejemplo, en muchos casos la derecha ha perdonado lo que hacen estos grupos. Les ha parecido que no estaban mal. Se ha aliado con ellos. ¿Vale? La derecha, digo, liberal, tradicional, democrática, vamos a llamarla así. La derecha ha tenido responsabilidad. La izquierda también. La izquierda también ha apoyado fórmulas iliberales. Ha enfatizado las identity politics. ¿Cómo se construye una idea del bien común basando en que la política es la identidad? Pues vamos mal, porque si la política es la identidad, es que yo soy así. Oiga, no, vamos a ver cómo convivimos. No puede ser como yo soy así, no hay otra forma de convivir, ¿no? Entonces, la izquierda también tiene parte de responsabilidad en esto, ¿no? Ahí lo decías tú antes. Yo no tengo las respuestas, claro, ya me gustaría tener las respuestas y obviamente no son sencillas, pero es que tenemos que convivir. Es que no nos va a quedar otra que convivir. O convivimos o nos matamos. Y es que esta es la única. Entonces, tú eres ya eres pesimista. Yo de momento me declaro agnóstico, luego ya veremos. Creo que había alguna palabra por ahí, si le pueden pasar... estabas antes tú y luego allí. Si le pueden pasar el micrófono primero, creo que estaba antes, no sé cómo te llamas. ¿Estás? Bueno, y ahí hay otra palabra. Bueno, se te adelantaron. Reclámalo ahora. Ahí está. Bueno, más que nada 3 observaciones muy puntuales, voy a intentar ser breve. La primera retomaba lo que usted decía sobre de que Milei es antiliberal. Y me pareció curioso un caso que se dio este año, que Milei llega a ser antiliberal al nivel de que el Instituto Ludwig von Mises de Alemania creó y le otorgó un premio a Milei por sus políticas libertarias. Y a raíz de esto, 3 miembros de la directiva del Consejo Científico del Instituto renunciaron. Y en su renuncia mencionaban que el proyecto de Milei entendía la teoría de manera muy superficial y que no solo era antiliberal, sino que era tan antiliberal que se había aliado con la misma élite que él afirma combatir, que son en este caso como miembros puntuales los Menem, los Macri, por ejemplo. La creación del Ministerio del Interior de nuevo, por ejemplo, y su alianza con
gobiernos de tinte más autoritarios como el de Estados Unidos e Israel. Eso llama bastante la atención, el hecho de que este fenómeno barrial, como él lo llama, en realidad se construye a partir de esas políticas más autoritarias, pero con esa marca liberal. El segundo punto es que, y aquí un poco más polémico quizá, nosotros aquí en Honduras vamos a elecciones en 20 y algo de días, y tenemos dos candidatos que han intentado retomar un discurso similar al de Milei, en ese caso. El primero, que es Mario Riveras, que es el candidato de la democracia cristiana acá, que se había lanzado como candidato independiente con un discurso copiado, o sea, copia y pega del de Milei. Las mismas palabrotas, por ejemplo, el mismo mensaje de que fuera con la casta, fuera los políticos, a pesar de que él viene de una dinastía política, que son los Callejas. Y el segundo, que es uno de los contendientes más fuertes, que es Salvador Nasralla, que es un poco más discreto en ese sentido. O sea, no es una caricatura del mismo mensaje de Milei, pero sí tiene similitudes. Por ejemplo, ese mismo intento de pintarse como un outsider, a pesar de que va en el mismo partido de dinastías como los Rosenthal acá, por ejemplo, los Facusé, etcétera, etcétera, y políticas como sus propuestas más recientes, que son de poner a trabajar a niños de 13 y 14 años, 15 años, etcétera, etcétera. Aún todo eso con esa misma marca de liberalismo económico. Y el tercer punto, conectando con eso, pues, entre observación y pregunta de qué opina usted o qué alternativa o qué vía encontraría o sugeriría al respecto de que este tipo de marcas de liberalismo, por llamarle de alguna forma, den paso a estos gobiernos autoritarios, que la democracia liberal nos otorgue fenómenos como Trump, como Bolsonaro, como Milei, como Bukele o posiblemente, y Dios no lo quiera, como Nasralla. Bueno, entiendo que la pregunta es la última. Los otros dos comentarios los agradezco. Estoy de acuerdo con lo que mencionas. No, la respuesta no la tengo, ya me gustaría tenerla. Yo creo que, vamos a ver, no podemos prohibir a ningún candidato. Eso es obvio. Sí podemos hacer dos cosas. Bueno, no nosotros, digo, los políticos que están en el poder pueden hacer dos cosas. Primero, que se respeten las reglas del juego. Es decir, si hay candidatos que no respetan las reglas del juego, no pueden participar. Si hay candidatos que acosan a minorías, que utilizan la violencia, la amenaza, no, usted no puede jugar así. Y yo creo que esto sí que tenemos que poner ciertas reglas, ¿no? Es decir, sin prohibir las ideas, pero usted no puede ir y pegar y quemar un lugar o cosas así. Dicho esto, creo que el establishment político debe de repensar seriamente la desigualdad. Esto no significa que vamos a ser todos iguales, no significa comunismo, como diría Milei, para nada, pero sí que la gente tenga capacidad para llevar una vida que no se sienta humillada constantemente. Ya está, es eso, no que todo el mundo tenga un yate, sino no humillar a la gente. Yo creo que esto hay que repensar esos términos como una especie de fortalecimiento de las premisas liberales de pluralismo y de convivencia, creo yo. Pero esto es filosofía, digo, no tengo la respuesta concreta, ¿no? Lamentablemente. Perdón, que creo que hay una palabra aquí delante hace ya un ratito pedida. Si le pueden pasar el micrófono, sí. Está apagado, me parece. Ahí está, ok. También quería decir de que vos tocaste el punto de que esto es de acuerdo a lo que dijiste, lo de que Milei no es libertario y todo esto, y también quería decir y recordar que Argentina tenía la misma problemática del tema de los impuestos de acuerdo a la tan grande diversificación que tenía el Estado en entidades pequeñas de minorías que consumían bastante de los impuestos de los mismos argentinos, en los cuales del por qué muchos también terminaron apoyando a Milei para que se pudieran derogar un montón de cuestiones de acuerdo a este tipo de políticas, ¿verdad?, que se fueron adoptando durante los Kirchner y también en el anterior. Entonces, me parece también de que Milei buscó abocar dentro de lo popular la mayoría de las personas, lo cual sí fomenta bastante la ideología libertaria, porque es libertad para todos o la mayoría, y no una imposición de parte de grupos minoritarios o algo así. También
no solamente Argentina tenía esa problemática, también España tiene la misma problemática. Y pues, de acuerdo a este mismo punto, no recuerdo exactamente cuál era la pregunta que te iba a hacer, porque ya me pasa el tiempo, pero iba de acuerdo a esto, más o menos. Entonces, ¿qué opinas o cómo dirías que se solucionaría este problema de que las poblaciones no quieren pagar más impuestos o algo así, porque es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no?, para poder financiar este tipo de cosas para grupos más pequeños? Entonces, ¿cuál sería la solución adecuada para esto? Mi segundo libro fue sobre una historia política social de los impuestos en Argentina en el siglo XX. Lo que argumenta el libro es que hasta los años 30, principios de los 40, se crea en Argentina un sistema progresivo de impuestos y la gente está dispuesta a pagar impuestos. ¿Qué quiero decir con que está dispuesta a pagar impuestos? No significa que qué bien vamos a pagar impuestos, hagamos una fiesta. A nadie le gusta pagar impuestos, pero la gente entiende que hay un pacto social. Y esto, a partir de los años 40, se empieza a deteriorar y se rompe el pacto social. Los impuestos tienen que ver mucho con la confianza. A nadie le gusta, pero sí hay confianza en dos sentidos, en dos vías. Confianza, sociedad civil, Estado, y confianza entre la propia sociedad civil. En una sociedad muy fragmentada es muy complicado conseguir la confianza, porque no me fío del vecino. Porque enseguida digo, no, es que el vecino no paga impuestos, y a lo mejor no es verdad. Pero yo creo que el vecino, porque le veo de vivir de una determinada manera, no paga impuestos. Entonces, como el vecino no paga, yo tampoco. Entonces, yo creo, soy de los... A ver, obviamente, para que los ciudadanos paguen impuestos, como no es algo que nos guste, tiene que haber un poquito de coerción. Es así. Es decir, como no nos gusta, pues nos van a tener que poner una multa si no lo hacemos, la primera vez que no lo hagamos. Pero aunque pongan multa, les doy ejemplos. Las grandes dictaduras del siglo XX han sido incapaces de cobrar impuestos. La China comunista ha tenido muchísimos problemas para cobrar impuestos. La Unión Soviética de Stalin igual. El autoritarismo no vale para cobrar impuestos. Para cobrar impuestos de esto que estamos pensando, progresivos. No poner una aduana y alguien con un fusil y el que pase paga, claro. Ese sí, ese se cobra fácilmente, no hablo de esos. No hablo de los impuestos al consumo evidente. No. Hablo de los impuestos progresivos, impuestos a la renta, impuestos a la riqueza. Estos necesitan de un pacto de confianza. Y esto es muy complicado. La confianza es una palabra que se dice muy rápido y que es muy complicado de construir y que se destruye de una manera muy fácil y cuando se destruye, a ver cómo se recupera. Entonces, pero pasa por ahí, pasa por una cuestión de confianza social y política. Si no se confía, la gente no paga impuestos. Por más que el gobierno ponga multas. Es que está demostrado, La gente evade impuestos aunque pongan multas. La dictadura de Franco era un coladero de fraude tremendo, incluido la propia familia Franco, que se enriqueció y se quedó con patrimonio del Estado. Todavía escuchamos a gente diciendo, es que Franco era un hombre austero. Sería en la ropa, que no era muy lustrosa, pero austero no era, robó a todos los españoles y un montón de empresarios que robaron a todos los españoles y que el régimen les permitió robar, que sacaron millones a Suiza. El régimen de Franco te daba palizas por una manifestación en la calle, pero por no pagar impuestos. Entonces, por eso digo que el tema de los impuestos es una cosa muy complicada y que depende de la confianza social y política. Cómo se construye la confianza social y política es otra cosa, claro, pero claro, con fragmentación social es muy complicado. Con esta fragmentación social es muy complicado. Creo que había alguna pregunta por detrás, no sé. ¿Alguien había levantado la mano? Ah, eras tú, perdona. No, disculpe. ¿Le pasan el micrófono a él? Bueno, iba a preguntar que respecto a la pérdida de influencia de los otros partidos políticos de Argentina, ¿sí? ¿A qué se deberá ese efecto? Que han perdido los votos de las clases medias y clases bajas. Perdón, sí. Sí, porque he escuchado de argentinos en redes sociales que preferían votar a Milei que votar a los peronistas. Y, a ver, básicamente lo que estaba comentando, una inflación del 150%, más de 50% de nivel de pobreza, digamos, una situación económica muy, muy complicada, muy deteriorada, es la principal explicación.
del desencanto con las fuerzas políticas tradicionales, escándalos de corrupción. No menciono una cosa muy importante, hasta luego, gracias, no menciono una cosa muy importante, la COVID, la epidemia, la pandemia que causó estragos en todo el planeta, y no solo estragos humanos, de vidas y de salud, causó estragos emocionales, psicológicos y políticos. La pandemia fue muy mal manejada por el gobierno de Alberto Fernández. Manejó muy mal el encierro, y no solo es que manejó muy mal el encierro y las políticas de encierro, luego se descubrieron imágenes donde él estaba celebrando un cumpleaños. Claro, la persona que se acaba de ir ha preguntado por la confianza. ¿Cómo se construye la confianza? No haciendo eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la imagen moral del peronismo y en parte también del macrismo era la imagen de los políticos de siempre, haciéndolas de siempre, corruptos, y una situación económica muy compleja, y esto explica que la gente votara, que incluso peronistas votaran por Milei. Aunque es verdad que, dicho esto, Cristina Fernández sigue manteniendo un grupo de seguidores muy fuerte, un piso de seguidores muy fuerte, pero también, que a lo mejor es el 20-25% de la población, pero también un grupo de odiadores muy fuertes, del 20-25% de gente que no quiere saber nada que se parezca a Cristina Fernández. Genera mucha polarización también ella, ¿no? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, no para lo que estabas preguntando. Bueno, con esto cerramos, compañeros, compañeras. Damos un aplauso fuerte. Sí. Gracias, José Antonio, que nos vino a ilustrar con temas. Desde la semana pasada estuvimos en capacitaciones, con charlas sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a la historia, y ahora pues hablándonos de Argentina, que es un país muy querido, un país lejano desde Centroamérica, pero un país muy querido para los centroamericanos. Las banderas de Centroamérica derivan de la bandera argentina, fíjate, y además la mayoría de hondureños le vamos a Boca Juniors y a Leo Messi, ¿verdad? Así que pues lo queremos mucho a Argentina. Gracias, chicos, y feliz tarde a todos.